¿Fría mañana? ¿Se esperaban una mañana tan fría? ¿En primavera? La verdad es que sí, porque está cambiando el clima, nos dicen que el cambio climático está afectando todo, entonces está un poquito complejo el clima. Me alegro de verlo acá, en la casa del Señor. Somos poquitos, como se ve. Hay hermanos que están fuera, que están en el sur, en el operativo médico. También hay otros hermanos que probablemente están apoyando a la familia de hermano Galvez. Nuestras oraciones están con ellos, con la familia del hermano Galvez. Así que vamos a comenzar, hermanos. Gracias a Emma, que me ayudó ahí con un rompehielo. Estábamos muy calladitos y de repente ya salió con que yo estoy de cumpleaños. Estaba de cumpleaños en abril, imagínense. Gracias, Emma. También le doy la bienvenida a los hermanos que están online. Un gusto estar acá nuevamente, hablando de la palabra del Señor. Y espero que hoy, hermanos, el Señor nos remezca con su palabra. Que no solamente almacenemos conocimiento, sino que salgamos de acá con ganas de rectificar nuestro camino. De autoexaminarnos y si es que hay algo que corregir, hacerlo. Así que le invito a que oremos para que comencemos rápidamente a escudriñar la palabra. Ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta nueva reunión. Gracias en lo personal por nuevamente tener el privilegio de hablar de tu palabra, Señor. Gracias por enseñarme a mí primeramente para poder compartir esta enseñanza a mis hermanos. Te pido que nuestro deseo, Señor, sea salir de acá con un corazón diferente, con ganas de rectificar nuestro camino, Señor, con ganas de autoexaminarnos, Padre Santo, y no seguir de la misma forma, sino que hacer cambios en nuestra vida, Señor. Te pido por esta palabra, Señor, por la familia de nuestro hermano Eduardo, que tú le des paz, que le des ánimo también a la familia, Señor mío. Sabemos que hermano Eduardo está en tu presencia, Señor, porque creyó en Jesucristo, Padre Santo. Así que sé con ellos, Padre Santo, dales calma y ánimo sobre todo, Señor. También por pastor que está enfermo, ayúdalo, Padre Santo, a que pueda restablecerse en lo físico, Padre Santo, y a todos los hermanos que están en el sur, en el operativo médico, también sé tú bendiciéndoles, Padre, dándole la fuerza y las palabras también para que puedan enseñarla allá con la gente del sur, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Jeremías 5, del 20 al 21. Usted sabe ya que conmigo nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Jeremías 5, del 20 en adelante. Se me olvidó mencionar, usted se preguntará por qué yo estoy acá. Básicamente porque hoy Pastor tenía que estar en el sur, hoy día teníamos agendado que él estuviese allá, por lo tanto yo lo iba a reemplazar. Pero Dios quiso otra cosa, Pastor está enfermo y tampoco pudo venir, así que por eso estoy yo acá. ¿Ok? Jeremías 5, versículo del 20 al 31. Hermanos, leamos atentamente lo que dice la palabra del Señor acá. Comencemos. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron
y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Fuerte, son fuertes las palabras de nuestro Señor acá, por medio del profeta Jeremías. El capítulo 5 de Jeremías, hermanos, es un capítulo que está hablando, en su mayoría, en su contexto, desde el 1 hasta el 31, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la falsedad. Usted me dirá, oh, qué fuerte. Sí, es fuerte, de la mentira, del engaño y de la falsedad. Hay unos 7 u 8 versículos que hablan de eso, donde el Señor, por medio de Jeremías, les llama la atención con la falsedad del pueblo. Y dentro del contexto histórico de Jeremías, le quiero mostrar un detalle, algo muy interesante que nos va a servir como contexto para este mensaje. Vamos a Jeremías 1, del 2 al 3. Dice así: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Ese fue el ministerio de Jeremías. Según lo que dice acá, el profeta Jeremías estuvo presente durante el rey Josías, según lo que acabamos de leer. Después estuvo con Joacim, con el rey Joacim. Y por último, tuvo un ministerio durante el fin del reino de Sedequías y 5 años posterior a la cautividad en Babilonia. Ese fue el ministerio de Jeremías. Por lo tanto, ¿qué es lo interesante acá, hermanos? Que Jeremías, de acuerdo a lo que acabamos de leer, pudo ver el éxito espiritual del pueblo de Israel con Josías, después la debacle espiritual con Joacim y por último el descalabro espiritual con Sedequías. O sea, fue de más a menos, fue menguando el éxito espiritual. Entiéndase éxito espiritual como estar en comunión con Dios. ¿Ok? Vamos a ver esos detalles porque son importantes para desarrollar el tema. Todavía estamos en la introducción. Segundo de Crónicas 34-33. Estamos solamente poniendo un contexto histórico de Jeremías. Segundo de Crónicas 34-33. Dice así: Josías. Jeremías comenzó su ministerio con Josías. Fíjese lo que dice la Biblia de Josías. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra, de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Josías, el rey de Israel, muy reconocido, se han hecho muchos estudios, la Biblia habla muchísimo de Josías y de las reformas que hizo. ¿Ok? Jeremías comenzó su ministerio en el éxito espiritual del pueblo de Israel, según lo que dice acá. ¿Qué es lo que después vio Jeremías? Segundo de Crónicas 36:1, con el rey Joacim. 36:5, perdón. Dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Comienza la debacle, ¿cierto? Teníamos a Josías, éxito espiritual de Israel, y ¿qué dice acá de Joacim? Su hijo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios.
hay un dato interesante acá que reinó 11 años. Para los que saben numerología bíblica, ¿qué significa el 11? El 13. El 11 es imperfección. Vamos con el tercero, la debacle espiritual, con Sedequías. Versículos del 11 al 12 del mismo capítulo 36. Fíjese lo que dice la Biblia de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Tampoco se humilló y también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos años reinó? 11. ¿Casualidad que estos dos últimos reyes hayan reinado 11 años cada uno e hicieron lo malo? No es casualidad. El 11 tiene un significado de imperfección. Y ese es un datito interesante. Uno cuando lee los reyes en la antigüedad, uno rápidamente por los números, por los años que ha reinado cada rey, puede saber cómo le fue. Cuando comienza y dice, no, reinó 13 años, como dice Felipe, puede saber inmediatamente lo que viene después, que hay rebelión. Porque hay un estudio de la numerología en la Biblia que es, bíblica, y que nos da a entender cosas de la Biblia. Dios es perfecto aún en los números. Sigamos entonces. Ese es el contexto del ministerio de Jeremías. Comenzó con el éxito espiritual, después vino la decadencia espiritual con Joacim y por último la debacle espiritual con Sedequías cuando se fueron al cautiverio en Babilonia, mejor dicho. Ese es el terreno que vamos a pisar hoy. Bien, por tanto, cuando nuevamente está comenzando la decadencia espiritual, Dios reprende nuevamente al pueblo por sus pecados, por su falsedad de corazón. Pero hay un detalle muy interesante y le pido que vayamos nuevamente a Jeremías 5. Versículos 30 al 31. Jeremías 5, 30 al 31. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué es lo interesante de esto, hermanos? Que en esta reprimenda del capítulo 5, el Señor está llamando la atención y está haciendo énfasis en sus líderes, profetas y sacerdotes, que formaban parte de la jerarquía del liderazgo espiritual del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el título de este mensaje para hoy, hermanos? Simple, está en el versículo 31. A mí me gusta, hermano, cuando el versículo que estoy estudiando o el tema que estoy estudiando, el mismo versículo me entrega el título, los puntos e incluso la conclusión. Eso es maravilloso cuando el Señor le habla de esa forma, porque es mucho más fácil y uno puede hablar solamente de Biblia. Y es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Entonces, el título de este mensaje, hermanos, es cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y el punto número 1, usted ya lo puede adivinar. Los profetas profetizaron mentira. Póngase en la imagen, hermano. Piense, recuerde o trate de figurarse el pasado. Los profetas profetizando mentiras. ¿Les cabe en la cabeza eso? ¿Le encuentran algún sentido que un profeta de Dios esté profetizando mentiras? ¿Me puede contestar? No hay ningún problema. ¿Les cabe en la cabeza? Es como irrisorio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿O cómo el pueblo y sus líderes principalmente llegaron a ese punto? Profetizar mentira. Gravísimo, hermano. El profeta, hermanos, en el tiempo antiguo era muy respetado por el pueblo. ¿Ok? Era temido porque venía con las palabras de Dios, venía con palabra potente de Dios. No era una persona que predicaba tranquilito o con una posición humilde, era una persona que se imponía y que con voz fuerte hablaba, siendo agresivo incluso.
Vamos a ver un ejemplo para que sepa usted cómo era el profeta en la antigüedad. Primero de Samuel 16:6. Primero de Samuel 16:6. Usted se acordará de esta escena cuando el profeta Samuel unge a David. Pero fíjese el detalle que estamos buscando acá. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. No, perdón. Es el 16:4, perdón. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo a Samuel, al profeta Samuel. Salieron a recibirle con miedo. Y fíjense la pregunta que les hace: ¿es pacífica tu venida? El pueblo con miedo, y ni siquiera el pueblo, hermano, sino que los ancianos, los líderes de aquel tiempo, le preguntan a Samuel: ¿es pacífica tu venida? O sea, ¿vienes con palabra favorable? Porque el profeta en la antigüedad, hermanos, era la persona que traía el castigo de parte de Dios. Era el mensajero de Dios que venía a reprender al pueblo y que venía a removerlos para que cambien sus actitudes. Venía con castigo, con palabra fuerte. Nosotros, solamente como recordatorio, hemos hablado que los profetas, en el mensaje anterior, me recuerdo, les comenté que el profeta en la antigüedad, hermanos, aparecía en escena únicamente cuando el pueblo de Israel violaba el pacto condicional. Era una especie de abogado que aparecía en la escena y les decía: hey, ustedes están violando tal pacto, ustedes están violando tal instrucción de parte de Dios. Por lo tanto, el profeta no era una persona liviana, no era un líder liviano, era respetado, era temido y muchas veces agresivo en su palabra. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? En Jeremías 5, Dios a través del profeta Jeremías está reprendiendo al profeta mentiroso. Volvamos nuevamente a Jeremías. Jeremías 5. Dios está reprendiendo, al profeta mentiroso, al profeta engañador. A ese profeta que buscaba torcer las palabras de Dios, entregando mensajes que no venían precisamente de Dios. En algún momento de la historia antigua del pueblo de Israel, los profetas se desviaron y empezaron a profetizar, a enseñar cosas que no venían de parte de Dios. Muy por el contrario, eran cosas personales para buscar objetivos personales. Vamos a Jeremías 27:1, donde se refuerza esta idea. Jeremías capítulo 27, versículo 1. Al comienzo de la debacle espiritual, acuérdese de eso, Josías, Joacim, Sedequías. Versículo 1 dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Joacim, principio de la debacle espiritual. Versículo 2, hermanos, 12. Del 12 al 15. Hablé también a Sedequías cuando comenzó el cautiverio a Babilonia, el principio del castigo. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. Versículo 13. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviese al rey de Babilonia? Versículo 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan ¿qué? Mentira. El Señor mismo, al inicio de la debacle y cuando comenzó el cautiverio, Josías y Sedequías, está diciendo que los profetas están profetizando mentira, que no los oigan. Fuerte, hermano. Si no le conmueve, hermano, debería conmoverle. El profeta debería traer las palabras de Dios.
Otro ejemplo, Ezequiel 22. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Ezequiel fue contemporáneo a Jeremías, ¿ok? Y Ezequiel, las profecías de Ezequiel son para los cautivos que están en Babilonia. Por lo tanto, Ezequiel está hablando en pasado, en este capítulo 22. Capítulo 22, versículo 28. Fíjese lo que dice. Hablando a los judíos en la cautividad. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Hermanos, los profetas estaban hablando cualquier cosa estaban hablando, mintiendo, engañando, tratando de sacar réditos personales, etc. Cualquier cosa menos lo que el Señor les mandaba que dijeran. ¿Ok? Entonces, recuerde nuevamente que el énfasis de esta reprimenda es para los líderes espirituales de aquel tiempo, para los sacerdotes y para los profetas. Y aquí viene la aplicación a nosotros. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene todo que ver, porque la Biblia, si bien no fue completamente escrita para nosotros podemos sacar aplicaciones de la Biblia para nuestra vida como creyentes. Entonces, nosotros como líderes, usted me dirá, yo no soy líder, yo no soy ni líder de nada. Hermano, todos los que estamos acá, de alguna manera somos líderes. Porque la definición de liderazgo es poder influir en otro. Y todos influimos en otro de alguna manera. ¿Se entiende? Por lo tanto, todos somos líderes. Todos. Y también profetas. Los creyentes que estamos acá. ¿Por qué somos profetas los que estamos acá? Déjeme decirle algo. Nosotros somos embajadores de Dios. ¿Correcto? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Porque gracias a Jesucristo nosotros tenemos la salvación. Por lo tanto, en nombre de Dios hablamos. Estoy parafraseando, hermano, a Pablo. Pablo decía eso a Corintios. Entonces, nosotros representamos a Dios en la tierra. También llevamos las palabras de Dios. Con la gran diferencia, hermanos, que nosotros no hablamos, y en esto quiero ser enfático, nosotros no hablamos por sueños, no hablamos lo que Dios nos entrega por sueños o por visiones. Nosotros hablamos lo que nos dice la Biblia. Dios ya nos habló a nosotros y nosotros profetizamos, enseñamos lo que la Biblia dice. ¿Amén? O deberíamos enseñar lo que la Biblia dice. Y ahí está el problema, hermanos. Gracias, hermano. Es como un sonido, como ese, en la radio o en la televisión, es como la persona que tira sonido. Entonces, para darle más, el hermano me ayuda ahí con algunos sonidos. Gracias, hermano. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros deberíamos hablar lo que dice la Biblia. Como el profeta, en el tiempo antiguo, debía hablar lo que el Señor les decía. Y no lo estaban haciendo. Eran profetas mentirosos. ¿Ok? ¿Y nosotros estamos hablando de lo que dice la Biblia? Así como para ir entendiendo. ¿Estamos haciéndolo? Perfecto. Perfecto, hermano. Dele. Dele nomás. Malaquías 2, versículo 7. Lo vamos a leer. 2, versículo 7 dice, gracias hermano, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos siendo mensajeros de Dios? Nosotros, ya no estoy hablando de los profetas del tiempo antiguo, nosotros. Le voy a dar algunos ejemplos.
A mí me gusta ser práctico en esto. ¿Qué cosas podemos estar haciendo mal como profetas? Nosotros somos profetas, ya lo acabamos de decir. ¿Cuándo erramos? Por ejemplo, usted también puede pensar y yo sé que usted también puede recordar algunos ejemplos, pero le voy a dar 3. Primero, cuando enseñamos un evangelio falso. Lo más importante que nosotros deberíamos enseñar es el evangelio, ¿correcto? No eventos futuros, no cosas de los judíos. Al incrédulo nosotros tenemos que enseñarle el evangelio, ¿ok? Esa es nuestra labor, somos embajadores de Dios, hablamos en nombre de Dios, ¿correcto? ¿Cuál es el problema de eso? Es que nosotros muchas veces entregamos un falso evangelio. ¿Pero cómo? ¿Cómo un falso evangelio? No, si yo quiero que la gente se salve. Hermanos, muchas veces, bíblicamente hablando, nosotros no entregamos el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque muchas veces ofrecemos un jardín de rosas al incrédulo. Cuando tú aceptes a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Hermano, ¿hemos caído en eso? Todos, de alguna manera, iniciando en el camino, hemos cometido ese error. Gravísimo error, porque ¿sabe lo que hacemos con eso? Es mandarlo directo al infierno a esa persona. Esa persona primero tiene que entender que es pecador. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras cosas que nosotros como profetas podemos estar mintiendo. Entregar un evangelio falso. O, hermano, o amigo, repite esta oración y te vas a salvar. Esa también es típica. Eso es falso, hermano. La Biblia no habla de eso, no dice que hay que repetir una oración, una vana oración, para ser salvo. No lo dice. Tiempo atrás, creo 2 años atrás, nosotros estudiamos el Evangelio. El Evangelio. En la clase de escuela dominical. No me acuerdo el nombre del curso, pero hablábamos de cómo era el verdadero Evangelio, que era con la ley, con la justicia. ¿Ok? No con favorecer a la persona incrédula, que todo se le va a solucionar, que ya no va a tener ningún problema, porque nosotros los que estamos acá, los salvados, ya sabemos que estamos llenos de problemas. Sabemos que la vida cristiana no tiene que ver con evitar los problemas, sino todo lo contrario. ¿O acaso no tenemos problemas en el trabajo por los temas de la homosexualidad? Hermano, yo les podría dar muchos ejemplos de los problemas que tenemos y que ni siquiera nos damos cuenta en el trabajo. En el trabajo, en la vida, en la universidad, etc. Pero la vida cristiana es una vida de problemas. Entonces, mentimos y somos profetas mentirosos cuando ofrecemos un falso evangelio. ¿Ok? Otro ejemplo. Bueno, para evitar eso, hermanos, tenemos que conocer la Biblia. Si no conocemos la Biblia, vamos a seguir mintiendo, igual que los profetas mentirosos que habla Jeremías. Otro ejemplo. Cuando enseñamos a la gente, en general, a nuestros conocidos o a hermanos incluso, cosas que la Biblia no dice. ¿Pero cómo yo voy a estar enseñando cosas? Hermano, es muy fácil caer en ese error, enseñar cosas que la Biblia no dice, que yo escuché del hermanito y que yo transmito como un conocimiento, sin haber pasado por la Biblia. Lo que escuché en el mensaje, incluso lo que estamos hablando ahora, ¿tiene sustento en la Biblia como para poder enseñarlo a otro? Esas son las preguntas que nos debemos hacer como profetas para enseñar la palabra. O enseñar eventos futuros. Hermano, hoy está en boga el tema de enseñar tiempos futuros. Es por eso que empezamos en la clase de escuela dominical a enseñar Apocalipsis, para recordar, para poner bases de los eventos futuros. Es fácil hablar de eventos futuros sin ningún sustento bíblico. Y por ahí podemos caer en errores también doctrinales. ¿La iglesia pasará en la tribulación o no? No, pero podríamos estar enseñando que sí. Hermano, hay mucho detalle que nos podría convertir a nosotros en profetas mentirosos, por no pasar tiempo en la Escritura, tal como los profetas mentirosos de Jeremías 5. ¿Ok? Y el último ejemplo.
Mentimos también cuando le decimos al hermano que pide oración, voy a orar por ti, y no lo hacemos. Entiéndame bien, hermano, no estoy criticando nada acá. Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros ante una petición de oración, livianamente decimos, voy a orar por ti, o estoy orando por ti. ¿Cuál es el problema de eso? O mentimos cuando no oramos por esa petición. Yo le voy a comentar algo que me pasa a mí con el grupo de oración. Lamentablemente, por cuestiones de trabajo, a mí me cuesta entrar los miércoles a la reunión de oración. Pero cada vez que yo veo peticiones, no estoy viendo todo el día porque tengo mis deberes, etc. Pero cuando veo una petición y le digo a la persona que voy a orar, trato de hacerlo. Pero hermanos, en lo humano, a veces no lo hago. Me siento mal por eso. ¿Cuándo mentimos? Cuando nosotros livianamente le decimos al hermanito que necesita ayuda, que necesita que intercedan por él, cuando le decimos, yo voy a orar por ti, y no lo hacemos. Hermanos, eso puede pasar, en lo humano se nos puede olvidar, pero yo encuentro, hermano, que no hay una cosa más dañina y engañosa que prometer orar por una persona, por una petición, y no hacerlo. Porque a la persona que está necesitada se le crea una esperanza. Y esa persona necesita que intercedan por esa petición. Hermana, al terminar podemos... Gracias. ¿Me entienden la idea, cierto? Caemos en esas mentiras de cristiano. Voy a orar por ti, no te preocupes, voy a orar por ti, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y el problema está cuando no oramos. Ese es el problema. Ahí somos profetas mentirosos. ¿Ok? Usted sabe de lo que hablo. Usted también tiene ejemplos, yo lo sé. Yo también tengo más ejemplos donde caemos en ese problema. Profetas que profetizaron mentiras. Evitemos esos errores, hermanos. Evitemos ser profetas que profetizan mentiras. Escudriñemos más la Biblia, leamos, entendamos para poder profetizar verdades a nuestros hermanos, a nuestros amigos, etc. ¿Ok? Punto número 2, Jeremías 5, vamos allá. Jeremías 5:31, punto número 2. Punto número 1 era, los profetas profetizaron mentira. Punto número 2, los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que este liderazgo sacerdotal estaba dirigiendo a su antojo, haciendo cualquier cosa también, lo mismo que los profetas. Estaba haciendo cualquier cosa, dirigiendo al pueblo de cualquier manera, no con la santidad que se le exigía al sacerdote en aquel tiempo. ¿Ok? Entonces, desde la instauración del culto y los sacerdotes en el Pentateuco, al poco andar comenzamos a ver sacerdotes que dirigían según sus propios propósitos. También en alguna parte del tiempo de la historia antigua, el sacerdote se empezó a desviar de lo que tenía que hacer. Las reglas, las instrucciones fueron entregadas por parte de Dios, muy claras por lo demás, mucho detalle, eso lo podemos ver en el Pentateuco, hay mucha información de eso, pero al poco tiempo los sacerdotes empezaron a desviar, dirigiendo espiritualmente al pueblo de mala forma, con malos ejemplos, siendo idólatras, avaros y un montón de adjetivos más que iban en contra de lo que el Señor les pedía a los sacerdotes. ¿Ok? En la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de sacerdotes de este tipo que dirigían al pueblo por manos de ellos, a su antojo. Eso quiere decir, esa porción, a su antojo, y no como Dios les había ordenado. Acompáñeme a Ezequiel 22, nuevamente. Versículo 26, Ezequiel 22, 26.
Ojo con las palabras. Dijimos, Ezequiel, contemporáneo de Jeremías, le está hablando a los cautivos en Babilonia. Sus sacerdotes, ojo acá, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Estaban tan ciegos espirituales estos sacerdotes que ya no podían distinguir. ¿Entienden la gravedad de lo que está pasando acá? Fíjese nuevamente, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No tenían idea, hermanos, los sacerdotes, los líderes que estaban llamados a liderar al pueblo espiritualmente, no tenían idea cuál era lo santo y qué era lo profano. Hasta ese punto. Y eso nos pasa a nosotros también cuando estamos mal, cuando estamos con un bajón espiritual, no tenemos idea si es bueno, si es malo, porque nos apartamos de la Biblia. Y eso le pasó a los sacerdotes de aquel tiempo. Miqueas 3:11, otro ejemplo. Miqueas 3:11. Después de Jonás está Miqueas. Miqueas profetizó mucho antes de los últimos reyes de Israel, de Judá, perdón, mucho antes, muchos años antes. Como dato, Miqueas 3:11 dice, ¿estamos todos ahí? Sí. 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal alguno, dice. Sus sacerdotes enseñan por precio. Están cobrando, hermano. Los sacerdotes en tiempos de Miqueas, en los reyes de Acaz, estuvo principalmente el profeta Miqueas, dice eso, que los sacerdotes están enseñando por precio. Los sacerdotes están cobrando, hermanos. Estaban cobrando. Lo estaban haciendo mal y aún así estaban cobrando. O sea, ¿qué peor puede estar? A continuación dice, y sus profetas adivinan por dinero. Hermano, adelante. Indultos. Money. Exactamente, para todo hay un fee, un costo. Hermano, lo que le quiero decir, gracias hermano, que ya la cosa no podía estar peor. Lo hacían mal y más encima cobraban. Por último, cobrar por un servicio bueno, digo yo, ¿cierto? Si van a enseñar, enseñen de la Biblia, ya pagamos, pero háganlo bien. Ni los sacerdotes ni los profetas lo estaban haciendo bien y aún estaban cobrando. Increíble, hermanos, increíble. Sofonías 3:4. Después de Habacuc, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Sofonías, capítulo 3, versículo 4. Vamos nuevamente a pegarle a los sacerdotes. Versículo 4 dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, la estaban torciendo la ley. Aún más, aún más. Aún peor, eso quiero decirle, aún peor. Eso fue en días de Josías. Pero ¿sabe qué, hermanos? El patrón de conducta nunca cambió. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Usted se recordará de esta escena de Jesucristo. Mateo 27, versículo 20. Fíjese lo que nos dice el Espíritu Santo acá de estos mismos sacerdotes.
No de las mismas personas, obviamente, sino que los líderes. Versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, vale decir, los líderes de aquel tiempo, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes eran? Los mismos sacerdotes que estaban llamados a guiar al pueblo espiritualmente, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Ellos convencieron al pueblo, a la gente que estaba ahí, para que eligieran a Barrabás, usted recuerda la escena, y que Jesús fuese muerto. Hermano, quienes debían saber o quienes debían apoyar el ministerio de Jesús en ese tiempo, querían matarlo. Y más aún, persuadieron a la multitud para que eligieran a Barrabás por sobre Jesús. ¿Qué peor de los sacerdotes? Versículo 41. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciendan ahora de la cruz y creamos en él. ¿Quién dice ahí? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Posiciones de liderazgo, hermanos. Estaban burlando de Jesucristo. O sea, el patrón de conducta desde el inicio de los sacerdotes, de la instauración de los levitas, un poco después del inicio, el patrón de conducta nunca cambió. Fue de mal en peor, llegando acá incluso a burlarse de Jesucristo, a burlarse del Mesías que ellos debían aprender que llegaría. Ellos se burlaron. ¿Ok? Entonces, los sacerdotes levíticos, en un punto de la historia, como dijimos, también se perdieron completamente de su labor espiritual, lo mismo que los profetas. ¿Bien? ¿Cuál es el cuadro acá? Y acá nos tenemos que detener un poquito, no para tirarle piedras a los sacerdotes, sino que para hacer un análisis nosotros. ¿Cuál es el cuadro acá? Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el líder de la familia, en cierta manera, es el sacerdote del hogar. Nosotros. El líder de la familia, y no estoy diciendo solamente el hombre, porque hay casos donde la mujer actúa de sacerdote del hogar, liderando el hogar de una manera espiritual. ¿Ok? Acompáñame a 2 de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5, perdón. Primera de Pedro 2:5. Leamos del 4 por causa de contexto. Acercándoos a él, piedra viva, desechada directamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, es cierto, Pedro escribe a judíos salvados, expatriados, judíos. Pero, ¿acaso no es lo mismo que tenemos que hacer nosotros como jefes de hogar, como sacerdotes de nuestro hogar? Edificar espiritualmente nuestro hogar, tener un sacerdocio santo en nuestro hogar. ¿Y por qué digo hogar? Porque estamos hablando del líder, del sacerdote como líder, no personalmente, sino que como líder. Hacer sacrificios espirituales para Dios, no debemos hacer lo mismo que dice el versículo acá. Vamos de nuevo, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada jefe de hogar, hermanos, sea hombre, sea mujer, jefe de hogar, espiritualmente es un sacerdote de su hogar
y debe guiar a su familia hacia las cosas espirituales, hacia Dios. ¿Ok? El sacerdote del hogar debe enseñar a sus hijos a vivir la vida cristiana. Y tan pronto como sea posible, enseñarles el camino de salvación, Jesucristo. Tan pronto como sea posible, porque hermanos, a un niño de 2 años que no entiende es imposible transmitirle el mensaje. Y ellos tienen otra cobertura especial, por la conciencia, básicamente. Entonces, otro tema. Pero el sacerdote del hogar es quien debe dirigir el hogar espiritualmente, no como los sacerdotes de los que acabamos de leer en Jeremías 5, que hacían cualquier cosa, menos dirigir al pueblo con lo que Dios les decía. Y acá hay algunos ejemplos también, hermano. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo personal, no quiero ser autorreferente, hermanos, pero me gustaría darle un ejemplo. Yo tengo un recuerdo, tengo varios recuerdos, de mi mamá. Cuando nosotros éramos pequeños con mis hermanos, yo recuerdo muy bien, hermanos, que mi mamá nos leía Noé, nos leía el Génesis, nos leía todas esas historias del Génesis que son como asombrosas. Yo tengo muchos recuerdos de cuando era muy pequeño, 3, 4 años, 5 años, algo así, de que mi mamá nos leía eso. Y de cierta manera siempre me fue acordando, y hasta hoy me acuerdo, tengo las escenas muy claras de cuando mi mamá nos leía esto. Aún, hermanos, teniendo turbulencias familiares. ¿Qué quiero decir con eso? Que aún teniendo problemas familiares con mi papá, etcétera, yo tengo recuerdos de mi mamá llevándome o guiándome espiritualmente a Dios, cuando pequeño. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, estoy hablando del sacerdocio de la familia. Para orar, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Aún mi mamá, con mis hermanos, cuando tenemos reuniones o almuerzos familiares, qué sé yo, ora tú, ora tú, ora tú, no, ora tú. No sé si les pasa, yo creo que en cada familia debe pasar, no, ora tú, y como que nadie quiere orar. Todos saben que hay que hacerlo, pero nadie quiere hacerlo. Y todavía mi mamá nos reta, oye, ya, pues, ¿cómo ora? ¿Cómo se están eligiendo? Y nos está ahí retando. O sea, dirigiendo un poco la cosa también espiritualmente. Oren, pues, ¿cómo van a estar ahí eligiéndose quién va a orar? Por los alimentos me refiero. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de sacerdocio. Hermano, no quiero ser autorreferente, perdóneme por eso. Solamente estoy poniendo ejemplos básicos de cuál es el rol del sacerdote de la familia, quien debe guiar los pasos espirituales de la familia a Dios, lo que no estaban haciendo los sacerdotes de Jeremías. Otro ejemplo, hermanos, permítame ejemplificar la cosa, para que se ría también. Bueno, a todos, hermanos, y este es un ejemplo más personal con mi hija Trini. Yo creo que a todos nos han dado en nuestros trabajos cajas de mercadería, ¿cierto? Es muy común, antiguamente era mucho más. Pero en esas cajitas vienen vino, ¿cierto? Viene alcohol, básicamente. Bueno, llegó la caja, las cosas encima de la mesa, etcétera, y llega mi hija Trini así. Papá, ¿estáis tomando? ¿Quién está tomando aquí? Y así, pues. La Trini, ahí está, ahí atrás está. ¿Quién está tomando acá? ¿Quién está tomando? Y preguntando, hermano. ¿Por qué? Y es bueno. ¿Por qué, hermano? Porque eso sienta un precedente de lo que ella ve en la casa. Ella sabe que yo no consumo alcohol y por lo tanto ella sabe que es malo. ¿Ok? Porque de alguna forma ella lo ha visto en la casa. No es algo extraño para ella. Bueno, es extraño que estén esas botellas ahí, por eso es que lo manifiesta de esa forma. Entonces, lo que quiero decir con ese ejemplo, hermanos, que nosotros, los líderes espirituales, los sacerdotes de nuestra casa, tenemos que guiar a nuestra familia hacia las cosas espirituales de Dios. Ese es un ejemplo muy pequeño que tiene que ver con la convicción personal mía y de mi familia. Usted conoce los suyos.
Usted conoce sus ejemplos, usted conoce cómo está guiando a su familia espiritualmente. Le voy a dar otro ejemplo, ¿verdad? Yo no es mío. Hace un tiempo estuvimos hablando con un hermano por WhatsApp sobre la preocupación de qué cosas se le están enseñando a nuestros hijos en el colegio. Y me refiero con cosas, sino que con la igualdad de género, por ejemplo, el tema de la diversidad, de la inclusión, que la inclusión está bien, pero cuando se hace para temas minusválidos o gente de esa, incluir a gente que hoy no está incluida, pero la agenda progresiva, hermanos, está metiendo la homosexualidad dentro de la inclusión. Y conversábamos respecto a eso, que pucha, en mi colegio yo hice tal cosa y yo estoy preocupado porque le están enseñando cosas que nada que ver, y aquí, y yo también le decía, mira, sí, a mí me pasa lo mismo en el trabajo y en todos lados. Y con el hermano que conversaba, terminamos acordando que lo mejor era preocuparse de enseñarle en casa a nuestros hijos las verdades bíblicas y procurar tan pronto como sea posible llevar a nuestros niños al Evangelio y salvar a nuestros niños. Cuando nuestros niños sean salvos, ya están cubiertos de cualquier cosa que el mundo les pueda tratar de inculcar en sus cabezas. Si es que en la casa se les enseñan principios bíblicos y si esa persona es salvada, está protegida, hermanos. Hay un versículo que dice, no te pido que los quites del mundo, porque es imposible, sino que los guardes del mal. Nosotros en el mundo, hermanos, estamos siendo bombardeados por basura espiritual. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos cubiertos de eso, porque tenemos la sangre preciosa de Cristo como nuestra esperanza. Entonces, no pasa nada, hermano. El mundo va a seguir de mal en peor e incluso es antibíblico frenar o tratar de frenar lo que le va a pasar al mundo. El mundo tiene que ir de mal en peor. Eso dice la Biblia. Entonces, no estemos peleando con fantasmas porque eso va a pasar, hermano, quiera usted o no. El mundo va de mal en peor y va a seguir peor, peor, peor hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Bueno, ejemplos de cómo guiar a su familia espiritualmente, hay muchos. Solamente yo le voy a pedir que tratemos de transmitir a nuestros hijos, a nuestro grupo familiar, digamos, principios bíblicos. Pero no tan solo hablando, sino que nos vean también. Es bueno que nos vean leyendo la Biblia, hermano, en casa. Es muy bueno. Que no nos vean con el personal, convicción personal. Que no nos vean leyendo la Biblia con el celular, hermanos, en casa. Porque el niño que está mirando, que sigue el ejemplo, no sabe si usted está metido en Facebook, en YouTube, en Instagram, o quizá en qué cosa. Pero si usted está con este librito sentado, leyéndolo y hojeándolo, sus hijos se van a acercar. ¿Qué estáis leyendo, papá? Y lo van a ver que usted mete sus narices en la Biblia. Y eso lo van a ir replicando, tal cual como yo me acuerdo que mi mamá nos hacía con nosotros y mis hermanos. Son cositas, pero que quedan en los niños. Entonces el llamado es acá a no ser sacerdotes de nuestro hogar que dirigen por manos nuestras, como lo estaban haciendo los sacerdotes en Jeremías, sino que dirigir de manera espiritual nuestro grupo familiar, como sacerdotes espirituales. ¿Ok? Y punto número 3, acompáñenme nuevamente a Jeremías 5. Versículo 31. Dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Ese es el punto 3. El pueblo así lo quiso. Acuérdese del tema, que el título del mensaje, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. 1. Los profetas profetizaron mentira. 2. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos.
3, el pueblo así lo quiso. Y hay un dicho, hermanos, que dice que el pueblo tiene exactamente los líderes que se merece. ¿No es verdad? Es muy usado en política eso. Hace semanas atrás se hablaba de eso. El pueblo tiene exactamente los líderes que se merece. Es una máxima de la política, inclusive. Este pueblo, hermanos, el pueblo de Judá, estaba tan frío espiritualmente que se contentaba con sus líderes espirituales, con sus profetas y sus sacerdotes. Contra el rey no podían hacer nada, pero estaban contentos con sus profetas mentirosos y sus sacerdotes engañadores también. Estaban contentos, tranquilos, no pasaba nada, todo sigue normal. Vamos a Jeremías, ya estamos en Jeremías. Fíjese, el versículo 21 de Jeremías 5. Estamos hablando de los líderes espirituales, pero el pueblo tampoco queda ajeno de responsabilidad. Versículo 21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Ellos jugaban, estaban tranquilitos, les daba lo mismo todo, eran fríos de corazón, no querían ver y no querían oír lo que estaba pasando a su alrededor, con sus líderes. Versículo 23. No obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. El pueblo también era como sus líderes, falsos y rebeldes. Versículo 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. El pueblo. Así se hicieron grandes y ricos. ¿Cómo? Tapándose los ojos y tapando los oídos. Con igual responsabilidad que los líderes espirituales. Hermanos, Mateo 27, 25. Para que vea que este comportamiento también es transversal. En cualquier tiempo se da. Mateo 27, 25. En la misma escena, hermanos, y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo pidió crucificar a Jesucristo. También tiene responsabilidad. El pueblo también era ciego, como dice, tiene ojos y no ve, y era sordo, tiene oídos y no oye. ¿Ok? El pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lamentablemente, hermanos, el patrón de conducta que vimos en Jeremías, incluso más atrás, se sigue repitiendo con el pueblo acá en los tiempos de Jesús. El pueblo no quería ver, no quería oír. Malos líderes, pero el pueblo tampoco se quedó atrás. Pueblo de corazón falso y rebelde. No tan solo el liderazgo. ¿Ok? Y como conclusión, hermanos, les pido que nuevamente vamos a Jeremías 5. Como conclusión, para ir terminando, la parte final del versículo 31 dice: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Esa es la pregunta. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? El fin para Judá en ese tiempo fue el cautiverio, ir a Babilonia, encadenados. ¿Ok? ¿Y qué hicieron? Porque la pregunta acá dice: ¿qué haréis cuando llegue el fin? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Recibir la humillación y el castigo. Nada que hacer, no había nada que hacer. Ya la suerte estaba echada, como se dice, la profecía estaba difundida y solamente les tocó esperar la humillación y el castigo en ese tiempo. El fin para los judíos en general, como pueblo, es la tribulación. Es la tribulación en los tiempos futuros, en sentido doctrinal. Ese es el fin para los judíos, la tribulación.
Un tiempo que aún no llega, pero viene. Nosotros, los que sabemos lo que dice la Biblia, sabemos que ese tiempo va a llegar y viene. ¿Qué van a hacer ahí los judíos? ¿Qué podrán hacer? Recibir la humillación y el castigo. Nada más. No lograron ni lograrán rectificar el camino, según lo que ya dice la Escritura. ¿Ok? Para el incrédulo, el fin es la muerte y el infierno, hermanos. Para el incrédulo. Y cuando esté en el infierno, hermanos, ya nada va a poder hacer. Solamente recibir la humillación y el castigo eterno. Castigo eterno. ¿Y cuál será nuestro fin, hermanos, como hijos de Dios? ¿Qué podremos hacer? ¿O cuál es nuestro fin? Según lo que dice acá la pregunta de la conclusión. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hermanos, como hijos de Dios, sabemos perfectamente que la muerte no es nuestro fin. Amén. Gracias a la sangre de Jesucristo, la muerte, física me refiero, no es nuestro fin. Nosotros tenemos una vida después de esa muerte inclusive. Gracias a la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Estamos concluyendo acá. Presta atención lo que dice Pablo acá. Dice, 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar presentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos, o ausentes o presentes, vivos o muertos, eso es lo que quiere decir. Procuramos, vivos o muertos, serle a Dios agradables. Todo lo contrario de lo que eran los profetas mentirosos y los sacerdotes engañadores. Procuremos serle agradables, no como los profetas y sacerdotes que hemos mencionado en Jeremías. Ese debería ser nuestro propósito, hermanos. Procuremos serle agradables. ¿Por qué? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, vamos a pasar por el tribunal de Cristo y vamos a recibir lo que nos merecemos, sea bueno o sea malo. Si fuimos buenos sacerdotes de nuestro hogar o si fuimos malos sacerdotes de nuestro hogar. Si fuimos profetas que hablaban la verdad o profetas que hablaban la mentira. Piense y rectifique su actuar. Tenemos tiempo, podemos hacerlo. El Señor es misericordioso, nos da una oportunidad, podemos hacerlo y podemos rectificar. Los judíos no lo hicieron y pagaron con humillación y vergüenza. Y pagarán aún más. Entonces la pregunta es, ¿qué pues tú haréis cuando llegue el fin? Esa pregunta debería hacernos mella a nosotros, en nuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, oremos. Señor, mi Dios Padre Santo, gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por hablar con claridad, Señor.
hablar de lo que tú quieres de nosotros, Padre Santo. Permite que esta palabra sea un motor en nuestro ser, Señor, para poder hacer cambios en nuestra vida, Señor. En ningún caso queremos ser profetas mentirosos, Padre Santo. Queremos hablar tu verdad, Padre. Ayúdanos a aprender y a tener el deseo de ser unos profetas conforme a tu voluntad, Señor. También a ser unos sacerdotes, líderes de nuestro hogar, líderes de nuestra vida, Señor, que guíe a otros con principios bíblicos, Señor. Ayúdanos a eso, Padre Santo. Permite que saliendo de esta reunión, Padre, podamos pensar, meditar en esto y hacer cambios, hacer los cambios que necesitamos hacer. Que todos nos hagamos un autoexamen, Padre Santo, y que podamos rectificar aún que tenemos tiempo, Señor. Gracias por todo, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos que están acá, también a los que están en el sur, Padre, o los que van viajando. A Pastor que está enfermo también, Señor, recupéralo. Y también a la familia nuevamente del hermano Eduardo Galvez. Dales ánimo y que puedan levantar cabeza, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.